personas, Señor, que se acerquen a ti con corazones sinceros, con corazones deseosos de conocerte más. Amén. Que podamos cada día, Señor, hablarle a otras personas que necesitan de ti. Bendícenos, mi Dios, y que tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre sea glorificado de generación a generación. Pedimos que ahora que tu palabra va a ser predicada, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros en este día sea de mucha bendición y que también podamos compartirlo con otras personas que necesitan de ti, Señor. Gracias te damos por todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y con nosotros va a estar pasando el pastor Hernán. Hola, Dios le bendiga. Amén. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Excelente. Pero ahora que se pongan de pie nuevamente y luego que se sienten de nuevo. Así se estiran un poco. Van a saludar al que está a su lado y le van a decir: qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá. Denle una sonrisa, si estaba serio, denle una sonrisa y dígale. Le mando unos cambios. Bien, bien. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar una serie que comenzamos la semana pasada. ¿Sí? Y hablamos de un tema muy interesante. Hablamos acerca de los exámenes y de las pruebas que en muchas oportunidades nosotros como estudiantes que fuimos o seguimos siendo, disfrutamos cada momento en que presentamos un examen. ¿Quiénes disfrutaron de los exámenes? Richard dice que sí los disfrutó. ¿Los demás no los disfrutaron? Nada. ¿Cuántos estuvieron en alguna oportunidad así como este que está aquí? ¿Ah? Muchos estaban así, con una cara que no se sabía qué estaba expresando, ¿verdad? Como había otros que estaban mirando hacia el cielo, otros estaban como que pensando, otros comiendo. ¿Por qué? Porque los exámenes desatan en nosotros un montón de nervios y de condiciones que a veces no podemos ni controlar. Tenía amigos que tenían que comerse una chupeta. ¿Por qué? Porque si no, no presentaban. Otros tenían que ir al baño antes, otros iban después. Lo cierto del caso es que los exámenes provocan en nosotros muchas cosas y alteraciones, y sobre todo si no estamos preparados. Ahora, cuando estamos preparados y leemos todo el examen y nos decimos a nosotros mismos: me la sé toda, ¿cómo se siente usted? Alegre, feliz, y es el primero que contesta todo y va y le enseña al profesor. No sé si usted hace así, pero usted le decía: ¿cómo va? ¿Cómo voy? Y si el profesor le decía: va excelente, usted se sentía ¿cómo? Feliz, ¿verdad? Y miraba a los otros que estaban mirando hacia el cielo, así como que, sinceramente, eso no estudiaron. Y cuando usted los conocía, o sea, usted sabía que no habían estudiado. Entonces, los exámenes de nosotros causan muchas cosas, pero revelan también que el conocimiento que nosotros tenemos acerca de alguna asignatura, acerca de alguna materia, acerca de un área. Y ciertamente el profesor nos hace la prueba a nosotros, pero no es a nosotros como tal, sino al conocimiento que nosotros poseemos acerca de esa área en específica. Entonces, comenzamos un tema o una serie que se llama ¿cómo? Aprobado. Dios quiere que sea perfecto. Entonces le vas a decir al que está a tu lado: aprobado, Dios quiere que sea perfecto. Pero dígale si Dios quiere que sea perfecto. Y decíamos que la base bíblica dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El domingo pasado decíamos, extrayendo los principios bíblicos de esta porción bíblica, que el primero es cuál, que las pruebas, ¿nadie vino el domingo pasado? Sí. Las pruebas que deben enfrentarse con gozo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, así como íbamos con gozo a los exámenes, ¿cómo íbamos a los exámenes de la universidad o del liceo? Íbamos con gozo. Voy a presentar un examen de matemática, voy a presentar un examen de cálculo, o de geografía, o de historia universal. ¿Ah? No. Entonces, ciertamente no sentíamos mucho gozo cuando íbamos al liceo, a la escuela, a la universidad. Pero Santiago, el apóstol Santiago, le está diciendo a los hermanos que están dispersos en el mundo conocido, que deben gozarse de una manera tan elevada, o sea, con mucho gozo, cuando se hallen en diversas, en múltiples, en distintas pruebas. Y decíamos que debemos afrontar con gozo las pruebas. Y es algo que en muchas oportunidades no hacemos. ¿Qué hacemos ante la prueba? Nos ponemos tristes. Y si usted le pregunta a un hermano, ¿cómo está? Atribulado, hermano. Cargado. En victoria, dice mucho. ¿Será que está en victoria? ¿Ah? Y si usted está enfermo, ¿cómo está, hermano? Aquí, que casi me muero. Voy a escribir el testamento. Entonces, por lo general, ¿qué hacen las pruebas nosotros? Por lo general nos debilitan, nos desaniman, nos desalientan. ¿Cómo nos colocamos nosotros? Cabizbajos, tristes, que no nos provoca a veces ni vivir, usted no quiere ir al trabajo. Cuando son problemas familiares, no, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Usted se siente gozoso? No, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol? Sienta mucho gozo cuando se hallen en diversas, en distintas pruebas. ¿Por qué? Dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Depende. Ninguno es paciente. Entonces el segundo principio que vamos a ver es que las pruebas, ¿qué dice allí? Fortalecen el área espiritual. O sea, las pruebas fortalecen en el espíritu. Y le va a decir el que está a su lado, las pruebas fortalecen tu espíritu. Diga. Las pruebas fortalecen tu espíritu. Son en el área espiritual. Van a probar la parte que no es visible, nuestro carácter. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar ante una situación, ante alguna circunstancia? Fíjense lo que dice el versículo 5 y 6. O sea, leímos versículo 2, versículo 3, 4, ¿sí? Vamos a leer el versículo 5 porque el mismo texto nos va a ir explicando lo que está diciendo en los versículos anteriores. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproche alguno. Yo creo esto. ¿Usted cree esto? Amén. Sí. O sea, todo el que pide sabiduría va a recibir de Dios. Porque Dios no tiene excepción de personas. Pero tiene que pedir ¿con qué? Con fe. Sin dudar nada. La versión anterior, o la versión Reina Valera dice, no dudando nada. Porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lo lleva de un lugar a otro. Y si podemos ver que cuando vamos al mar, ¿qué pasa? La ola va y viene, va y viene. ¿Sí? Dice, quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si usted pide a Dios sabiduría, Dios se la va a dar sin reproche, o sea, en abundancia. Dios está dispuesto a darnos ¿qué? Sabiduría, ¿para qué? ¿De qué venimos hablando?
de las pruebas, para afrontar las pruebas. Van a tener muchas pruebas, dice el apóstol. Tienen que enfrentarlas con gozo. Las pruebas te van a pulir en el área espiritual. Tu espíritu va a crecer, va a subir de nivel. Si no sabes cómo afrontar las pruebas, debes pedir sabiduría. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice a través de su palabra? Dios te la va a dar. ¿Pero qué? Tienes que tener fe. Estamos hablando de varios tipos de fe y se lo voy a explicar más adelante. No dudando nada, porque el que duda es como la ola que va y viene. Y la versión Reina Valera dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ha conocido una persona así? Sí. Que hoy está alegre, no, sí, hoy sí, y mañana, no, yo no quiero. Y es como un eterno adolescente, que los adolescentes están alegres hoy y quieren conquistar el mundo, y el día de mañana no quieren ni salir del cuarto, no quieren comer, se sienten feos, horribles, y después al otro día son los más bonitos del mundo y las chicas son las más lindas. Los adolescentes son así, ¿verdad que sí? Y son el centro de atracción y quieren que todo el mundo lo escuche, y que ellos creen que todo gira alrededor de ellos. O sea, Dios no es el centro, sino que ellos son el centro. Y cuando salen a la calle, todos los están viendo a él o a ella. Eso es lo que uno cree cuando es adolescente. ¿Y qué pasa? Que no es así. Y si está aquí en Santiago, menos. Le aseguro que usted sale en pantuflas o en pijama y nadie lo mira. Nadie se da cuenta cómo usted está vestido. Claro, no es para que salga mañana así. Y si está en una hora pico en una estación del metro, menos. Pero con los bolsillos, sí. Menos, tiene que cuidarse los bolsillos. Después le explicamos por qué. Entonces, aquí está hablando de que el hombre no es constante en su conducta. Y cuando hablamos de fe, al principio, que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, estamos hablando de que vamos a ser probados ¿en qué? En constancia y fidelidad en lo que nosotros creemos. ¿En qué vamos a ser probados nosotros? Dice, hermano mío, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿En qué área vamos a ser probados? En el área espiritual. Y específicamente en lo que nosotros creemos. En eso que usted y yo creemos, vamos a ser probados. Y eso va a producir, ¿qué? Paciencia. ¿Por qué? Lo vamos a comprender de la siguiente manera. ¿Qué es la paciencia? Nosotros desarrollamos una serie, hace 2 series hablamos de una dulce espera. ¿Sí se acuerdan? Y aprendíamos en esa serie, en esa dulce espera, que es bueno esperar en el Señor. Que el Señor es nuestra provisión, nuestra porción, pero debemos esperar ¿cómo? En silencio. Porque si no esperamos en silencio, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo ruido, estamos hablando, estamos murmurando, nos estamos ¿qué? Quejando. Y Dios no bendice a la persona que se está quejando, sino que Él bendice a aquel que espera en silencio la salvación del Señor, decía el profeta Jeremías. Entonces, hablamos de la paciencia en el Antiguo Testamento, y la paciencia en el Antiguo Testamento es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Y nosotros vimos, aparte del profeta Jeremías, un personaje que soportó el sufrimiento, que fue ¿quién? Job, que tuvo una enfermedad desde la coronilla hasta la planta del pie. Y decíamos que Dios le quitó todo, los hijos, las propiedades, sus pertenencias, sus riquezas, pero le dejó algo, le dejó una prenda, ¿verdad que sí? ¿Quién es la prenda? La señora. Su señora, su esposa. ¿Y qué le decía a la esposa? ¡Ánimo! ¡Sigue adelante! ¡Tú puedes! ¿Qué le decía? Maldice a Dios y muérete. Yo creo que las esposas aquí no se parecen a ella, ¿verdad que no? No. En nada. No se quejan de nada. Están en silencio. Sí. No, pero no le están diciendo al esposo maldice a Dios, o sea, reniega de Dios y muérete. ¿Por qué? Porque Job verdaderamente tenía una condición terrible. Estaba en pobreza extrema
Y además estaba enfermo. Y tenía que una sarna. Y cuando usted ve un sarnoso, usted se le acerca. No. ¿Qué hace usted? Se aparta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sarna pica. ¿A usted no le llegó la sarna? Sí, a mí sí. A mí me dio sarna. A mí también. Y mire, ese es un pico, pero delicioso. Que mientras más uno se rasca, Horrible. más le provoca. Ajá. Pero la sarna es contagiosa. Me hace buena serie. Entonces, bueno, continuamos. En el Nuevo Testamento hablamos de la fe y por lo general usted va a encontrar el término de fe aplicado a la firmeza. ¿Pero la firmeza de qué? De no dejarse provocar a ira, de no reaccionar con ira, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. La paciencia en el Antiguo Testamento está en soportar el sufrimiento y el mal. Y la paciencia en el Nuevo Testamento está con la firmeza de que usted no se provoque a ira. Y en muchas oportunidades quisieron provocar a ira a Jesús. Sobre todo cuando le hicieron un juicio, ¿qué? Fraudulento, y lo provocaban a ira ¿cómo? Le pegaban, le escupían, le insultaban. ¿Y qué dice la palabra? Que no dijo ni una palabra. Fue entrevistado y fue golpeado y se burlaron de él y él nunca dijo una palabra, sino que ¿qué? Soportó, o sea, les tuvo paciencia. Ciertamente paciencia es esperar. Y hay un dicho que dice que es desespero. ¿Y por qué el apóstol Santiago está diciendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Porque cuando seamos probados en lo que nosotros creemos, tenemos que ser pacientes. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y le voy a dar unos ejemplos más adelante. Personas que fueron probadas bíblicamente en cuanto a lo que ellos creían, en cuanto a su fe, fueron 3 amigos. ¿Que fueron qué? Metidos en un horno. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. ¿Cómo se llamaban ellos? Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos de Daniel. Nabucodonosor levanta una imagen, un ídolo, que medía 3 metros de ancho por 30 de alto. Y había un edicto que decía que todo aquel que no adorara, que no se postrara y se humillara ante ese ídolo, iba a ser lanzado a un horno de fuego. Y al toque de la bocina, de las trompetas y un montón de instrumentos musicales, todo el pueblo tenía que adorar, postrarse ante la imagen. Y habían estos 3 amigos que eran judíos, que creían en Jehová, o sea, en el Señor. ¿Y qué iban a hacer ellos? ¿Se iban a postrar? No se iban a postrar, pero era una prueba. O sea, iban a ser probados en cuanto a sus convicciones. Y le llegaron los aliados del rey de Nabucodonosor y le dijeron: mire, hay 3 gobernantes, 3 personas leales a su reino que no quieren postrarse, porque nosotros hemos visto eso. Y dice la palabra que se enfureció y dijo que se los trajeran. Se los trajeron, se los presentaron y les dijo: ¿cómo es eso que ustedes no se quieren postrar cuando tocan la bocina y la trompeta? Entonces les dio una nueva oportunidad y mandó a que tocaran las trompetas, los instrumentos musicales, para que todo el pueblo, incluyéndolos a ellos, se postrara. Y cuando sonaron los instrumentos, todo el pueblo se postró, pero ¿quién? ¿Cómo se llaman? Sadrach, Mesach y Abednego. Apréndanse esos nombres porque como tengan hijos le pueden poner esos nombres. Cuando Exxon tenga su nombre, le puede poner Abednego. O Sadrach. Exxon Abednego. Entonces, cuando sonaron los instrumentos musicales, ellos no se postraron. Imagínense la cara, el rostro del rey. Estaba ¿qué? Airado, enjuiciado, como decimos nosotros.
y mandó a calentar el horno 7 veces más la temperatura. Al punto tal de que cuando fueron a meter a estos 3 amigos al horno, porque no se postraron, las personas que los introdujeron al horno murieron. Y dice la palabra que cuando ellos entraron y el rey se asoma para verlos, creo yo, no sé cómo permitía la visibilidad, porque no podemos decir que había vidrio así templado en aquel entonces, pero sí permitía la visibilidad de la parte externa hacia adentro. Él dice que ya no veía 3, sino que veía ¿cuánto? 4. A 4. ¿Y quién era ese cuarto personaje? El ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento era ¿quién? Jesucristo. Jesucristo estaba ejerciendo un testimonio desde antes que viniera a la tierra. Y se asombró al punto tal, o sea, quedó en shock y los mandó a sacar. ¿Y qué pasó con su ropa? No había ningún rastro de quemadura ni en sus cabellos, ni en sus ropas, ni en nada. Y miren la expresión de lo que dice él. Dice Daniel 3:28, dice, en ese momento Nabucodonosor exclamó. ¿Cómo es exclamar? Alzó la voz y dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, el próximo hijo de Éxodo, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron ¿qué? La orden del rey, o sea, no cumplieron la orden del mismo, prefiriendo morir antes de arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Y fíjense que dice Dios, el que había hecho él, que no fuera su Dios. No se iban a arrodillar ante el Dios que hizo el rey, sino que iban a adorar a su Dios, que es nuestro Dios. ¿Y cuántos creen en este Dios? Amén. En el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Por eso cantábamos ahora, eres el Dios que adoramos, Todopoderoso, grande misericordia y poder para salvar. Ese es el Dios que adoramos. Y por eso nos alegramos, por eso le damos a las palmas, por eso saltamos, por eso hacemos muchas cosas. Porque nuestro Dios está vivo. Y ese mismo Dios que pudo prevenir y pudo prever la vida íntegra de estos 3 jóvenes, también nos puede guardar a nosotros. En situaciones extremas. Porque no sabemos qué puede pasar más adelante. Pero ¿qué se puso a prueba con ellos? Su fe. Dice, el versículo 29, miren cómo Dios, una vez que nos prueba y somos aprobados, no reprobados, nos bendice. Y esa prueba que hace nosotros, nos alimenta nuestra fe, nos sube de nivel, nos va perfeccionando. Porque esa es la causa de las pruebas, ese es el fin, el propósito de las pruebas. Dice, ahora pues, miren lo que está diciendo el rey, que está asombrado por lo que hizo el Dios Todopoderoso. Yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos jóvenes, sea que descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios? Amén. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios sobrenatural, un Dios que es todopoderoso, un Dios que salva. Nos puede salvar de la muerte. Y en algún momento usted y yo vamos a ser probados en nuestra fe. Ciertamente vamos a tener pruebas de todo tipo. Por ejemplo, podemos tener pruebas a nivel de enfermedad. Y cuando tenemos a nuestros hijos enfermos, cuando usted esté enfermo, cuando algún familiar esté enfermo, su padre, su hermano, su esposo, su esposa, es un momento crítico y terrible. Estar allí postrado en una cama, quizás conectado a algunos aparatos allí, es una prueba eso. Y ciertamente eso nos aflige y quizás hasta podamos sentir dolor. Por ejemplo, la prueba de un cáncer.
Tenemos una hermana en Cristo, una muy buena amiga, que le decimos Lola, está en Venezuela, y cuando nos veníamos, nos enteramos que tenía cáncer. Y a nivel de los ganglios, creo, un cáncer muy terrible y muy rápido. Y ella en medio de esa prueba, de esa enfermedad, yo nunca la vi triste, ni renegando de Dios, ni teniendo alguna expresión de reproche, sino que en todo momento decía, bueno, el Señor me va a sacar de esto. Yo creo en un Dios sanador, decía ella. Y la iglesia orando, y nosotros orando. Y usted sabe que es triste cuando usted ve a esa persona que está siendo probada como por el fuego, y ve que su cuerpo se va deteriorando, y lo puede ver más delgado, y nota que se le cae el cabello. Eso es triste, demasiado triste. Y sin embargo, cada vez que yo saludaba a Lola y le preguntaba, ¿cómo estás?, me decía, bien. Pero era un bien, así como bien. Era un bien genuino. ¿Por qué? Porque ella se estaba gozando en medio de la prueba. Y esa prueba le estaba, ¿qué?, perfeccionando su carácter. Su convicción estaba siendo probada. Y Dios le iba a dar la victoria. Fue un proceso. Pasó el tiempo. La semana pasada, o esta misma semana creo, publicó, o sea, y reduzco en este término, públicamente puso por fe: al Dios que creo me ha sanado y no hay rastro de cáncer. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque ese es el Dios que adoramos. Y en medio de la prueba, de la dificultad, en medio de la enfermedad, Dios es fiel. Amén. ¿Debemos dudar nosotros? Nada. Porque si usted duda, va a ser como la ola del mar que va y viene, dice la palabra, que no va a dar nada. Dios no le va a dar nada, porque usted y yo estamos dudando. Nuestra convicción, nuestra firmeza, nuestra fidelidad va a ser probada. Al punto tal de que podemos pasar como la prueba que pasó Sadrach y Abednego, Mesac y Abednego. ¿Qué otro tipo de pruebas podemos tener? Pruebas emocionales. Podemos sufrir de algún estrés, ansiedad, alguna depresión. ¿Y qué pasa con las personas que están ansiosas, que emocionalmente están alteradas, que están siendo probadas? Quieren estar solas. Dicen expresiones como quiero salir corriendo y olvidarme de todo. Se comen las uñas, son nerviosos. Por lo general, cuando el diablo lamentablemente toma terreno en esa vida, se quitan la vida, se suicidan. ¿Por qué? Porque sus emociones que están siendo alteradas, distorsionadas y no ven salida. No ven ningún tipo de salida. ¿Y cuál es la salida? Quitarse la vida. Entonces, usted y yo podemos estar probados a nivel emocional. ¿Cuántos han estado así alguna vez? Sacando cuenta. Y usted raja, y raja. Y en vez de multiplicar, ¿qué hace usted? Resta y resta y resta y divide y divide y divide. Echando fuego, saca el calculador. Y la cuenta no da nada. La cuenta no da nada. Y usted recibe, usted cobra, hay un ingreso. ¿Y qué pasa con los ingresos? Se fue, queda debiendo. Las deudas son mayores, los ingresos son mayores que los ingresos. ¿Y qué pasa? Estamos siendo probados. Y usted no contaba con un gasto y le salió otro. Y se enfermó. Y si tenía carro, se le pichó un caucho. Vino un familiar. Aquí, allá hay que hacer otro gasto. O sea, emocionalmente, físicamente y financieramente podemos ser probados. Ahora, la prueba de nuestra fe está en lo que nosotros creemos. Usted puede tener un libro de cálculo, de álgebra, de biología, de todo lo que usted quiera, bajo el brazo.
Y usted pasa por cualquier plaza, estación, por el centro, por donde usted quiera, y usted no va a ser criticado. Es más, ni lo van a notar. Pero usted se pone la Biblia bajo el brazo y la gente lo va a empezar a mirar. ¿Para qué? Para juzgarle y criticarle. Haga la prueba. Salga con un libro de álgebra y todo el mundo hasta lo felicita. Ese muchacho sí es inteligente. ¿Tú entiendes eso? Sí. Buenísimo. Excelente. Pero usted se pone la Biblia, el que lee la Biblia se pone loco. Yo conocí una vez, ¿usted lo conoció? No, o sea, mi abuela me echaba un cuento que un señor leyó la Biblia y se puso loco. O sea, nadie conoce al que se puso loco, pero todo el mundo repite que alguien leyó la Biblia y se puso loco. Si usted lee la Biblia, le salen los espíritus. Hay otros que tienen la Biblia con un protector, un escapulario, un talismán abierto en el Salmo 91. Entonces, no es que va a ser probado porque tiene la Biblia, sino por lo que usted cree. ¿Sí? Cuando usted dice, creo en Dios, ¿qué dice la gente? ¿Tú crees en Dios? Dios no existe. Compruébame científicamente que Dios existe. ¿Y qué hace usted? Empieza su corazón ¿a qué? A sentir cosas, a sentir presión, sobre todo cuando un profesor, un tutor, una persona que usted sabe que tiene conocimiento, le dice, pruébame que Dios existe. No, es que yo sentí que... No, pruébame. Cuando usted dice que creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, no, eso no es el Hijo de Dios. Ese quizás fue un profeta, fue un predicador, quizás fue esto, aquel, pero el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Cuando dice, soy un hijo de Dios, porque tú dices que tú eres un hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Ahí sí creen en Dios. Ahí sí hay un Dios porque Él quiere ser su hijo. Pero antes no decía que existía Dios. Dígame cuando usted dice yo soy cristiano, es peor la cosa. Y cuando usted comete un error, ¿qué dicen? Y eso que es cristiano. Por eso es que yo no soy así. Yo no voy para esa iglesia, porque para ser un cristiano, una cristiana así, mejor no soy. Tu fe será probada. Dile que está a tu lado. Tu fe será probada. Ahora, ¿qué haremos cuando nuestra fe sea probada? ¿Qué haremos? ¿Será que decimos, soy hijo del diablo? Porque usted viene a la iglesia, por ejemplo, María Elena puede venir a la iglesia, Eliana, Giovanna, el mismo Richard, y llega a su casa y puede encontrar dos situaciones. Una, mi amor, ¿cómo te fue? Qué bueno que fuiste a la iglesia. Otra vez tú yendo a la iglesia, sinceramente. Te van a lavar el cerebro. Entonces, ¿cómo actúa usted? Con gozo. Todo hijo del diablo, Jesús, internamente. Ojalá se quemen en el infierno. ¿Ah? ¿Dice eso? No. O siente ira santa. Así como, Señor, baja una lengua de fuego y consúmelo. ¿Ah? Puede ser. Puede ser que sienta esas cosas. ¿Por qué? Porque usted sale de aquí contento, feliz, el Dios que adoramos, y de repente se consigue a los amigos y ¿qué es eso que estás cantando? No estás cantando reggaetón. Y lo empiezan a criticar, y tú crees en eso, tú crees en Dios, que te vas al cielo. ¿Desde cuándo dijeron que Cristo viene y no va a venir? Pasan 2017 años y nada. Te vas a quedar sentada esperando. Y empieza que la crítica, ¿y qué te está probando? Tus convicciones. ¿Y qué vas a tener que tener tú? Paciencia. Porque si no tienes paciencia, lo vas a mandar al infierno. Y vas a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir amor por todas las personas, incluyendo a aquellos que nos critican. Y por eso dice, gózase cuando estén en diversas pruebas.
su fe será probada. Y esa prueba va a producir en ustedes, ¿qué? Paciencia. Entonces cuando le venga el esposo, el hijo, el primo, la mamá, el amigo suyo, el vecino, y le quiera probar, usted respira profundo, Señor, dame paciencia. El Señor le va a dar más paciencia. Y usted va a responder ¿con qué? Con gozo, con alegría. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te ama, el Señor quiere salvarte, porque ese debería ser nuestra expresión. Y no solamente nuestra expresión, sino también nuestro deseo. Que cuando venga esa persona a criticarte, yo fui muy criticado. Y en muchas oportunidades yo dije, pero esta gente debería, y Señor, mándalo para el infierno, decía yo. Porque se está metiendo con un hijo tuyo, padre. ¿Y qué pasaba? Yo no reaccionaba como un cristiano maduro, no reaccionaba como un cristiano perfecto, porque un cristiano perfecto no es que comete errores, sino que actúa como Jesucristo o como un verdadero hijo de Dios. Y el hijo de Dios se siente gozoso porque es una oportunidad para tener más paciencia. Porque no le va a llegar uno, le van a llegar muchos criticándole y juzgándole porque está creyendo en un Dios soberano y poderoso. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Está hablando de la fe. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual puede destruir. ¿Se puede destruir? ¿El oro se puede destruir? Sí se puede destruir. De tanto llevar fuego, llega un momento donde se desvanece, ¿verdad? Se consume. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo ¿qué? Aparezca. Si nos mantenemos en nuestras convicciones, en nuestra fe, en lo que nosotros creemos, cuando Jesucristo aparezca, ¿qué vamos a tener? Aprobación. Pero si usted le niega al Señor ahora, y usted ¿qué es cristiano? No. Usted está saliendo de la iglesia, no, es un club. Una reunión allí que hacen ahí y son chéveres. Y hablan ahí de principios, de valores, algo bien bonito. No es una iglesia, no es un club. Es una reunión de familia, es una reunión de venezolanos. Allá está fulana, allá está el negro, está Eliana, está fulana. Entonces usted está siendo probado. ¿Qué está haciendo usted? Reprobado. Y cuando bendiga el Señor, ¿qué le va a hacer? Lo va a reprobar también. Pero si usted se mantiene, dice, su fe merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo venga. ¿Qué haremos entonces? En medio de la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Gozar. Gozar, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo no es temporal. El gozo es permanente, es una capacidad que Dios da a través de su Espíritu Santo. Y ese gozo tenemos que emplearlo nosotros, utilizarlo cuando seamos probados, sea por quien sea. Y una vez que aprobemos la prueba, Dios nos va a bendecir. Y es posible que vengan otras pruebas. Pero ¿qué va a tener usted? Más paciencia. Porque la prueba produce paciencia. Y si usted tiene más paciencia, tiene capacidad para soportar ¿qué? Mucho más. Entonces va a ser un círculo al punto tal de que usted va a ser ¿qué? Perfeccionado. Entonces ya Richard no se irrita a la 1, se irritará a la 2, ¿verdad? Pero cuando ya prueba, ya tiene mayor paciencia, mayor capacidad, entonces ya aguanta 1, ya aguanta 2, y quizás hasta 3, y así. Porque la idea es que no lleguemos a pecar, que podamos prevenir el pecado. Aprobado. Dios quiere que seas perfecto. ¿Cómo vamos a ser perfectos? A través de las pruebas. En otras palabras, cada vez que venga la prueba debemos ¿qué? Enfrentarla con gozo. Y usted dice, gloria a Dios que vino esta prueba.
Así. Viene una enfermedad. Gloria a Dios. No es que usted está alegre por la enfermedad, sino por el qué. El proceso que usted va a vivir y cómo va a salir usted de aquí. Porque cada vez que pasa un problema es una gran oportunidad para que Dios se glorifique. Mientras más grande es el problema, mayor es la victoria. Mayor es la gloria de Dios. No es lo mismo ser sanado de gripe a ser sanado de cáncer. Y cuando usted ha pasado por el proceso de cáncer, ¿cómo sale usted? Renovado en su fe, con un mayor nivel de fe y un mayor nivel de convicción. Yo no tengo cáncer. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá ha pasado por el cáncer. Pero si entrevistamos a una persona que ha pasado por el cáncer y ha visto la gloria de Dios, les aseguro que va a pasar un antes y un después de esa persona y en usted y en mí también, al escuchar los testimonios de esa persona que ha sido probada. De esta manera culminamos el tema de hoy y vamos a cerrar el tema el día domingo, el próximo domingo. Dios quiere que seas perfecto y que seas aprobado. Entonces vamos a ponernos de pie para que podamos orar al Señor y darle gracias por las pruebas y pedirle que nos dé la capacidad de soportarlas con gozo. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias